Hola estudiantes, vamos a continuar con el tema de la representación gráfica y hoy nos vamos a dedicar a la perspectiva caballera. La perspectiva es la que nos permite observar los objetos o representar los objetos de una forma tridimensional. Hay varias perspectivas. En esta oportunidad nos vamos a dedicar a la perspectiva caballera. Observemos la guía que les compartí. En la guía tenemos la primera fase de exploración, que es una pequeña lectura sobre un tema que, pues, curioso y de interés. Se la dejo para que ustedes lo lean y si quieren complementarlo, pues ya es cuestión de cada quien. En la fase de conceptualización nos vamos a dedicar a la perspectiva caballera. Esta se hace basándose en tres ejes: un eje horizontal, que es el eje X, un eje vertical, que es el eje Z, y un eje inclinado u oblicuo, que es el eje Y. Los dos primeros forman entre sí un ángulo de 90 grados y el tercero forma un ángulo de 135 grados si la línea de fuga es hacia abajo, pero si es hacia arriba forma un ángulo de 45 grados con los anteriores. Basándonos en esos tres ejes es que construimos estas figuras. Aquí vemos, por ejemplo, el eje horizontal y a partir de él se construyen líneas paralelas, todas son paralelas a ese eje horizontal. Con el eje vertical se hace exactamente lo mismo, tenemos líneas paralelas a ese eje vertical. Y con el eje oblicuo también, aquí tenemos el eje oblicuo, aquí la paralela, la paralela, la paralela. Las otras líneas pues salen de acuerdo a cada figura, pero por lo general se trabaja solamente con las líneas paralelas. Por eso es muy importante que tengan en cuenta que siempre deben trabajar con los implementos adecuados para realizar el trabajo. Aquí les comparto una imagen donde se ve cómo se apoya una regla sobre la escuadra para hacer los tres ejes y finalmente hacer la figura tridimensional. Yo prefiero trabajar con las dos escuadras. Entonces podemos hacer como ejemplo, podríamos hacer una imitación de una escuadra. Podríamos hacerla así. Esta podría ser la otra escuadra. Yo la voy a trasladar hacia el borde de la hoja para que ustedes entiendan que si tienen una hoja que no tiene trazado cuadriculado, entonces pueden sencillamente guiarse por el borde de la hoja. Una vez colocan la escuadra en el borde de la hoja, pues trazan una línea horizontal que es el eje que les va a servir de guía para realizar el trabajo. Entonces, en ese momento ya tenemos la primera guía que podemos desplazar para poder hacer los diferentes ejes. Veamos cómo. La escuadra se coloca sobre el eje que dibujamos, alineada, y la escuadra de 45 se coloca de esta forma sobre ella. Miren que este es el eje de 45 grados y acá se traza el eje horizontal, perdón, el eje vertical. Miremos cómo se hace el eje horizontal. Entonces se coloca la escuadra de la misma manera, pero la escuadra verde, que es la de 45 grados, se rota hacia la izquierda y podemos trazar de esta manera el eje vertical, el eje horizontal, estoy diciendo las cosas al revés. Y para el eje oblicuo volvemos y giramos la escuadra de tal manera que nos queda aquí el ángulo de 90 grados y trazamos el eje oblicuo, si lo quieren trazar hacia arriba o hacia abajo o prolongarlo. Con esos tres ejes es que nosotros podemos realizar las figuras tridimensionales. Igualmente se hace para trabajar las líneas paralelas. Eso ya ustedes lo practicaron en la clase anterior. Veámoslo acá. Por ejemplo, aquí vamos a subir la imagen hasta la primera línea horizontal que tengamos y cuadramos el eje horizontal que nosotros habíamos trazado. Si yo voy a trazar una línea paralela a ese horizontal, simplemente deslizaría
sobre esa escuadra azul la otra hasta que llegara a las diferentes líneas y así voy trazando las paralelas. Bueno, el trabajo que ustedes van a realizar con esto va a ser hacer unas 3 cajas. Miremos 3 cajas de qué tipo. Así, aquí ven ustedes este cubo que tiene resaltados ahí los ejes Z, X y el eje Y. Entonces, ustedes van a trazar 3 similares de 3 dimensiones diferentes, las que ustedes quieran. Pueden darle aquí la primera dimensión, marcan sobre el eje Z la otra dimensión y pueden marcar la profundidad al prolongar el eje Y hacia adentro y marcan ahí la otra dimensión. Luego el resto queda hacer líneas paralelas, siempre paralelas. Y lo último es unir todos los puntos. Bueno, yo creo que con esto ustedes pueden pasar a hacer lo que son los 3 ejercicios de la fase. El primer ejercicio de la fase de ejercitación, que consiste en hacer las 3 cajas de diferentes dimensiones. Es este punto el que ustedes van a desarrollar solamente en los tamaños en los que ustedes quieran, pero por favor lo cumplen para la próxima clase, lo deben tener al día. Bueno, muchachos, yo creo que con esto ustedes pueden tener suficientes argumentos para realizar las evidencias. De todas maneras, quiero que sepan que este trabajo se hizo teniendo en cuenta las páginas de areadetecnología.com y aulataller.es, además de las imágenes gratuitas de Pixabay. Estas 2 páginas, aulataller.es y areadetecnología.com, les son ustedes muy útiles para complementar si así lo desean. Muchas gracias.